Buen día, estimados asistentes. Mi nombre es Michelle Casares y en el marco del sexto Simposio Mexicano para el Análisis del Comportamiento Humano les presentaré el trabajo que lleva por título Discusión de textos en el planteamiento de una investigación psicológica. Este estudio parte de los esfuerzos que se han hecho para entrenar habilidades en elaboración y justificación de preguntas de investigación, en tanto actividades fundamentales de la práctica científica psicológica. La mayoría de estos esfuerzos han apuntado hacia resultados favorables en la identificación de criterios impuestos por la situación. Sin embargo, no se han obtenido el mismo tipo de resultados o de efectos sobre los niveles adecuados en la elaboración y justificación de preguntas de investigación. Esto nos hace pensar que no basta leer y escribir sobre lo que se ha leído para plantear y fundamentar una pregunta de investigación, por lo cual los debates grupales se pueden considerar también una actividad fundamental en la justificación y en la argumentación, ya sea oral o escrita. Sobre el análisis de la argumentación o la participación oral, de acuerdo con el nivel de desligamiento funcional del desempeño de los estudiantes, se ha observado que logren la identificación de criterios impuestos ocurre en altos niveles de complejidad, aunque el desempeño oral no cubra dicha demanda. Podemos preguntarnos entonces si discutir un texto de forma grupal permite desarrollar habilidades de lectoescritura para la práctica científica de la psicología. Para responder a esta pregunta, el presente trabajo tuvo por objetivo evaluar los efectos de proporcionar distintos tipos de preguntas sobre la discusión de textos científicos y el planteamiento de justificación de preguntas de investigación psicológica pertinentes y novedosas. Este trabajo se condujo a través de un diseño de 3 condiciones experimentales que se enlistan en esta tabla, y se trabajó con 4 grupos experimentales que se distinguieron en función de la guía con preguntas para discusión en distintos niveles de complejidad. Los resultados que se obtuvieron fueron analizados en términos del tipo de respuesta, la cual se distinguió como suficiente o insuficiente. En esta tabla pueden observar cuáles eran los elementos que definían a cada tipo de respuesta. Y como parte de los resultados podemos observar en esta gráfica el porcentaje de respuestas suficientes e insuficientes en la elaboración de preguntas de investigación. Podemos observar en términos generales que hubo un aumento en el porcentaje de respuestas correctas hacia el final del estudio, pero no solo hubo un aumento en el porcentaje, sino que también hubo un aumento de las respuestas suficientes. Las que se presentaron de manera insuficiente al principio fueron suficientes al final del estudio. En esta otra figura podemos observar las respuestas suficientes e insuficientes en la justificación de preguntas de investigación, y a pesar de que podemos observar altos porcentajes de respuesta, el dato que destaca es el cambio de respuestas insuficientes a respuestas suficientes hacia el final del estudio. Con respecto a las verbalizaciones, podemos observar en esta figura la proporción de las respuestas verbales observadas en los participantes durante la condición de la intervención. Podemos observar en términos generales que existe una mayor proporción de respuestas verbales intrasituacionales para todos los grupos. Sin embargo, para el grupo extrasituacional existe también una proporción de respuestas extrasituacionales que se corresponde con la guía de discusión a la que fueron expuestos, y para el grupo con discusión transituacional existe una proporción mayor de los dos tipos de verbalizaciones anteriores y una mínima proporción de respuestas verbales transituacionales que se corresponden con la guía de discusión a la que fueron expuestos. En términos de la discusión, podemos decir que hablar del referente en niveles de mayor complejidad facilita el desempeño en situaciones novedosas. Es decir, una habilidad oral entrenada puede ocurrir en una situación futura en el mismo nivel o en el nivel inmediato inferior y en la misma o una modalidad lingüística distinta. Tenemos también que distintos tipos de preguntas promueven distintos tipos de discusiones, es decir, la variabilidad y la efectividad se puede promover a través de preguntas estructuradas en niveles de mayor complejidad funcional. Es importante también entrenar habilidades lectoescritoras en niveles de complejidad diferenciados. Sin embargo, la falta de correspondencia funcional entre el decir y el escribir puede deberse a la correspondencia que existe entre los niveles de ajuste intrasituacional y los criterios a satisfacer que se basan en el contenido textual del material de referencia. Por último, tenemos que el comportamiento científico efectivo implica el comportamiento sustitutivo, es decir, requiere que se cubran criterios de ajuste de coherencia y congruencia. Sin embargo, en el presente estudio los comportamientos observados fueron en el nivel intrasituacional y extrasituacional.
Las posibles explicaciones para esto pueden ser la práctica repetida, las dificultades en el desarrollo de estas habilidades en los niveles educativos previos, la complejidad que implica la tarea con estas deficiencias en dichas habilidades, la historia de contacto con el referente, que puede ser mínima o nula, que las preguntas no definen un tipo de respuesta a priori, o la ausencia de retroalimentación. Con base en esto, las sugerencias para futuras investigaciones son desarrollar un entrenamiento diferencial y correctivo, en el que además de proporcionar retroalimentación, se establezca como criterio de cambio el 100% de la efectividad del comportamiento en cada nivel funcional, y en el que se expliciten también los criterios de logro y de ajuste a los participantes para que ellos puedan identificar qué deben hacer y cómo deben hacerlo. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias.